Lectura comentada de la Biblia. Hechos capítulo 21 al capítulo 24. Arresto de Pablo, el Sanedrín, el sacerdote blanqueado, Félix el gobernador. Después de emprender su regreso a Jerusalén y de haberse despedido de manera tan triste y melancólica de todos los pastores y hermanos de las iglesias que se habían reunido en Éfeso, Pablo fue recibido bien por los hermanos de Jerusalén, pero un grupo de judíos echaron mano de Pablo cuando éste estaba cumpliendo los 7 días de la purificación ritual, y al haber pagado los gastos para que se rasuraran la cabeza 4 hombres que estaban también cumpliendo votos como él, que fue el consejo que le dio Jacob, el pastor de Jerusalén. Pero nosotros no deberíamos ver este acto como un retroceso de Pablo en cuanto a su doctrina o su postura respecto a judaizar a los gentiles, pues él condenó precisamente esa simulación o retroceso en el mismo Pedro y aún hasta en Bernabé, sino que hizo esto para demostrar que él nunca enseñó a los judíos cristianos a apostatar de Moisés y a que no circuncidaran a sus hijos, ni tampoco a ignorar las costumbres judías de los cuales lo estaban acusando. Pero lo que sí debemos entender bien es que él nunca enseñó a los gentiles a cumplir los mandamientos o costumbres judías, ya que ellos no eran judíos sino cristianos. Pero los judíos cristianos aún podían mantener sus costumbres siempre y cuando entendieran que eso no coadyuvaba a la salvación. Así que a partir de entonces comienza lo que podría ser el calvario de Pablo, por el cual él siempre estuvo dispuesto a sufrir por causa de Cristo, y que fue precisamente la profecía que Cristo dijo respecto de él, que le enseñaría cuánto le era necesario padecer por causa del nombre de Jesucristo, a quien antes él había perseguido. Así que el alboroto que hicieron los judíos respecto a Pablo fue tan grande que el tribuno romano tomó a centuriones con sus soldados para que arrebataran a Pablo de la multitud que lo estaba golpeando. Una vez que hizo silencio y hablando el apóstol Pablo en hebreo, Pablo les cuenta su testimonio de conversión desde su nacimiento y su instrucción a los pies de Gamaliel, uno de los rabinos más prestigiosos de aquellos días, y cómo había llegado a ser un hebreo de hebreos en cuanto a la ley, porque había cumplido hasta el más mínimo detalle conforme a la élite religiosa de aquellas épocas. Y también le dice que por causa de su celo acerca de Dios y sus padres perseguía el camino de Jesucristo hasta la muerte, porque prendía y entregaba a cárceles a hombres y mujeres, cosas que el mismo sacerdote también conocía, y que él mismo le había dado cartas para ir a Damasco para traer preso a Jerusalén a los cristianos que encontrara en aquellos lugares. Y es aquí donde cuenta cómo es que el Señor se le apareció y se reveló a él como Jesús a quien él perseguía. Les cuenta cómo fue bautizado y cómo Dios le reveló por medio de Ananías que él sería un instrumento para llevar su nombre a todas las naciones. También les contó que unos 20 años atrás, después de este evento, él había regresado a Jerusalén para orar en el templo y que tuvo allí una visión. Y esta visión nunca la menciona el apóstol Pablo en ninguna de sus cartas, pero le fue revelado allí que él saliera de Jerusalén porque no recibirían su testimonio en aquel lugar. Y les dice también que él mismo fue un juez que dictó la muerte de Esteban, porque estando presente consintió en ella, y hasta ahí le permitieron decir su testimonio, puesto que la gente quería matarlo en ese momento, porque decía que no convenía que viviera este hombre, y la razón es que él mencionó el hecho mismo de que Dios lo sacó de Jerusalén porque estaba interesado en que los gentiles escucharan el mensaje de salvación que ellos creían que era exclusivo para los judíos. Así que la predicación del evangelio a los gentiles fue lo que hizo que la turba judía se enfureciera. Así que tuvo que intervenir el tribuno y lo metieron a la fortaleza. Y al querer saber más la razón de tanto enojo, lo mandó a azotar. Pero Pablo, cuando estaba a punto de hacer esto, les preguntó que si era lícito azotar a un ciudadano romano sin que antes lo hubieran condenado. Y ahí Pablo le declara al tribuno que él era un romano de nacimiento,
porque probablemente los padres o abuelos de Pablo recibieron los derechos de ciudadanía por algún bien hecho a favor de Roma. Pablo era un hombre muy singular, era un judío tan educado, inteligente y devoto, y también era un ciudadano romano. Así que entonces el tribuno, al saber esto, tuvo temor por lo que estaba haciendo, pero queriendo saber exactamente por qué lo acusaban, mandó traer al Sanedrín, que era el congreso o parlamento judío, y a Pablo se le daría la oportunidad de hablar ante este grupo del cual él mismo había sido miembro. Y como lo mencionará más adelante en otro momento de su testimonio, él tenía la capacidad de dar voto para la muerte de alguien, como lo hizo precisamente con Esteban. Y ese voto demostraba que él era un miembro del Sanedrín, porque solamente estos podían autorizar la muerte de alguien. Ya frente al Sanedrín, Pablo expresa una verdad en su vida al decir que él había vivido con buena conciencia delante de Dios. Y eso hizo que se enojara el sumo sacerdote, quien mandó a golpearlo, y Pablo, enojado, le dice que es una pared blanqueada, pero cualquiera que haya sido el tono, la reprensión que hizo Pablo fue totalmente justificada y precisa, porque estaba expresando la corrupción que existía entre ellos. Era como una cubierta con una aparente capa de pureza, y Pablo le dijo al sumo sacerdote que Dios lo golpearía a él. Y estas serían palabras proféticas, porque se tienen indicios de que Ananías fue perseguido y que terminó muerto a manos de su propia gente por causa de su vida fraudulenta. Pablo después fue custodiado porque los judíos querían matarlo y habían tramado hacerlo. Así que el tribuno lo mandó al gobernador Félix, quien lo mantuvo custodiado en el pretorio de Herodes. Después quiso escuchar lo que Pablo tenía que decir, y lo hizo por dos motivos. Primero, que su esposa era judía. Ella era la hermana de Herodes Agripa y de Berenice, mencionada más adelante. Félix la convirtió entonces en su tercera esposa. Y la segunda razón era que esperaba que Pablo le diera dinero para soltarlo, pero no soportó la doctrina que Pablo le predicó, y nos dice que se espantó. Podemos entender con esto que se apropió del mensaje que le hizo mella en su vida, pero no estuvo dispuesto a recibir el mensaje de Jesús como la salvación para esa vida depravada que tenía. Así que dejó a Pablo preso porque lo transfirieron, y con ello también quiso congraciarse con los judíos. En adelante veremos los últimos pasos de esta historia en camino hasta Roma, donde será el último lugar hasta donde sabemos por la narración de Hechos al que Dios guiará al apóstol Pablo.